Entonces nos dicen que coloquemos una fuente de prueba. ¿Cómo colocamos esa fuente de prueba? Entonces, en estos terminales que nos habían dado, que era A y B, por aquí vamos a meter esa fuente de prueba. La fuente de prueba puede ser de voltaje o puede ser de corriente, cualquiera de las dos. Entonces voy a meter una fuente de voltaje. Esta es mi BP, le voy a colocar voltaje de prueba. Como es de prueba, ustedes pueden escoger de qué valor lo quieren colocar. Lo más fácil de multiplicar o dividir es por 1. Ustedes pueden colocar el valor que ustedes deseen, pero por lo general se coloca de 1 voltio para que las operaciones sean más fáciles de realizar. Listo, ya la coloqué. Y ahora lo que vamos a hacer es apagar la fuente. ¿Cómo apagamos esta fuente? Esta se cortocircuita y quitamos la fuente. Entonces la resistencia va a quedar así, ¿cierto? Nos queda automáticamente en paralelo con la de 200. Esta me queda de 40, esta me queda de 200. Aquí me queda la fuente. Aquí me queda la fuente de corriente. Y por aquí me queda la fuente de prueba. Y el circuito me quedaría de esta forma. ¿Qué hacemos entonces ahí? Ahí vamos allá a la resistencia, profe, la Sí, resistencia TH. vamos a ver la Ahí se, resistencia TH. Ujú. un paralelo entre la resistencia de 40 y 200 ohmios. Se podría, sí. Sí, se puede reducir más y después hacer una sola malla para que quede una super malla. O si quieren directamente, se pueden hacer como dicho de mallas. Ustedes directamente pueden hacer las mallas. El método ustedes lo escogen. ¿Reducimos o hacemos las mallas directamente? Ustedes me dicen. Si reducimos, nos ahorramos una resistencia. Una malla, perdón. Sí, profe, reduzca. Listo. Entonces, si reducimos este circuito, nos va a quedar solamente dos mallas. ¿Sí? 20 con 200 con 40. Y por aquí me queda la fuente de corriente. Y por aquí tengo la fuente de voltaje. Entonces pasé a tener un sistema 3x3 a un sistema 2x2. Pero entonces, si reducimos, nos toca tener mucho cuidado. Porque entonces, al reducir, ¿qué pasó con la... Si hacemos la reducción, esta resistencia en paralelo? ¿Qué se nos hizo la resistencia? Que me está controlando la corriente. ¿Qué se dice esa corriente?
esa resistencia. Recuerden que la corriente era la de 200. Cuando hago el paralelo, se me pierde, ¿cierto? No es tan claro ver de dónde me controla la fuente. Entonces, aquí lo más recomendable sería mejor hacerlo por mallas para ver claramente esta corriente. Si fuera voltaje sería fácil, porque el voltaje, como están en paralelo, es igual. El detalle aquí en paralelo a la resistencia, la corriente cambia. Entonces esta se me va a perder. Entonces es mejor hacerlo por mallas o por nodos. Si hacemos dos nodos, sacamos dos ecuaciones. O si lo hacemos por mallas, voy a hacerlo por mallas para recordar supermallas. Es mejor entonces por este método. Ustedes tienen que fijarse muy bien quién está controlando la fuente. Entonces vamos a dibujar las ecuaciones de la malla 1. Si lo hacemos me va a quedar que es 240 y sub 1 menos 200 y sub 2, y esto es igual a 0, ¿cierto? Y ahora nos vamos para el lado de la supermalla. ¿Qué pasa en la supermalla? Recuerden que la supermalla está acá, se lo dejo ahí. Si no hago ninguna transformación, la supermalla estaría acá. Profe, y lo de 40 ohmios. Está acá, 240. Sí, 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 ya la vi. ¿Sí? Lo que pasa es que yo lo hice directo. Yo lo que hice fue entonces aplicar la ley de ramas. Entonces dije la corriente 1, ¿por qué ramas va a pasar? Entonces la corriente 1 pasa por la rama de 40, por la rama de 200. Como pasa por las mismas ramas, se suma, da 240. Y la comparte con la rama de la malla 2. Le resto menos 200 y 2. Sí, sí, señor, ya la vi, gracias. Listo. Entonces ahora nos vamos a la ecuación, a la supermalla, y vamos a hacer la ecuación interna. Entonces la corriente 3 está entrando, ¿cierto? Decimos que la corriente 3 va a ser igual a 1,5i más i sub 2. Pero entonces aquí tengo i sub 1, tengo i sub 2, i sub 3 y ahora me apareció i. Pero la i la podemos calcular. Por aquí podemos decir que la corriente i es igual. Depende del sentido, si lo toman desde la malla 1 o lo toman desde la malla 2. Si lo toman a partir de la malla 1, nos quedaría que es i sub 1 menos i sub 2. Entonces venimos acá y reemplazamos ese valor. Nos queda entonces que i sub 3 es igual a 1,5 i sub 1 menos 1,5 i sub 2 más i sub 2. ¿Y eso cuánto nos daría?
Vamos a ordenarla. Me va a quedar entonces que 0 es igual a 1.5 y su 1 menos 1.5 más 1 más i. ¿Cuánto les da? -1. Menos 1. Menos 0.5, perdón. Listo. Y decirte que estaba positivo, lo pasé al lado negativo. Y ya tengo dos ecuaciones. ¿Qué nos queda entonces por hacer? La ecuación externa. Recuerden que la ecuación externa tenemos que quitar la fuente de corriente. Voy a dibujarlo por acá para recordar. Entonces el circuito nos va a quedar la resistencia esta resistencia. Entonces por un momento hacemos de cuenta que la fuente de corriente no está. Esta es de 40, es de 200, de 100 y el voltaje de prueba es de 1 voltio. Entonces ya sabemos que aquí está la fuente de corriente. A esta la llamamos I sub 1, por aquí pasa I sub 2 y por aquí estaba I sub 3. De acuerdo con esta gráfica. ¿Qué hacemos ahora? Entonces necesitamos la ecuación externa de esa supermalla. Recuerden que lo que necesitamos es simplemente hacer todo este recorrido. Y ahí nos vamos a encontrar con que vamos a tener que es menos 200 I sub 1. Y si miramos la corriente 2, pasa tanto por la resistencia de 200 como por la de 100. Aquí nos daría más 300 y sub 2. Por aquí no tenemos ninguna otra resistencia. Si nos devolvemos el circuito, por aquí no tenemos ninguna resistencia. Por lo tanto, la I3 no va a estar. Va a estar en la fuente de voltaje. Y entraríamos a la fuente de voltaje por acá, ¿cierto? Y esto sería 1 voltio igual a 0. Recuerden que aquí estamos aplicando ley de Kirchhoff de voltaje. Profe, una pregunta. ¿Sí? Al principio, ¿por qué es menos 201? Qué pena. Listo. Resulta que esta resistencia está en medio de 2.
Esta resistencia está en medio de la malla 1 y en medio de la malla 2, ¿cierto? Sí, señor. Mm, Como está en medio de la malla 1 y 2, y estoy tomando como base y sub 2, sería menos la malla 1, que es menos 200, y sub 1. Ah, listo, profe, gracias. Y esta corriente sub 2 va a pasar por estas dos resistencias. Por eso las sumé. Y me da que es igual a 0. Entonces, de aquí, esta nos va a quedar que es menos 200 y sub 1 más 300 y sub 2 igual a menos 1 voltio. Y tengo esta ecuación y las dos ecuaciones anteriores. Entonces tengo un sistema 3x3. La otra ecuación me quedó, esta es la ecuación 3. La ecuación 2 nos quedó 1,5 ISO 1. Pero recuerden que esta ecuación, esto está en amperios, ¿no? Y esta ecuación está en voltios. Aquí nos toca cambiar esto a voltaje. Entonces, esta ecuación la multiplicamos por 1 ohmio. Y se nos vuelve voltaje. Aunque es igual, pero va a quedar igual, pero de corriente pasamos a voltaje. Aunque si usted lo hace en la calculadora no le va a colocar problema por eso. Pero realmente lo que estamos haciendo es multiplicando esta, o suponiendo que esta la estamos multiplicando por 1. La primera ecuación que nos dio 240 menos 200. Profe, pero usted lo multiplicó por un omni y quedó igual. Sí, porque no, o sea, aquí como es tan pequeñita no se ve el efecto. Lo que pasa es que aquí en esta estamos trabajando en amperios. Esta ecuación recuerde que está en amperios. Se multiplicó por un ohmio para que quede transformada en voltios. O sea, no es mucha la diferencia, pero es para que las unidades queden iguales. Y con esto usted ya tiene el sistema 3x3. ¿Cuánto les daría I sub 1, I sub 2 e I sub 3?
Recuerden que aquí dice 3 como si escribieron 1. Si ustedes meten estos datos en la calculadora, ¿cuánto les da? Los coeficientes serían menos 200, 300, 0. Y si uno da menos 6.163, Menos 163, 6.163, así, o 1000. profe. Ah, Y su 2 da menos 7.163 y su 3 da menos 5.163. No sé, verifiquemos los compañeros, verifiquen. Mi calculadora casi no se nota bien la pantalla. Profe, el primero a mí me dio menos 6.25 y 2 me dio menos 7.5 y 3 me dio 5.625 amperios. ya ves. A todos les dio lo mismo. Ah, me repite y subo. 6.23, Menos 6.25 25. Y sub 2, y sub 2 es menos 7.5. menos. Y sub 3, Menos 5.625. listo. A todos les dio lo mismo. Sí, profe, Sí, yo acabo de verificar. sí, profe. A mí también me dio lo mismo. Listo. Entonces nos venimos al circuito cuando coloqué la fuente de prueba, a este que tengo acá. ¿Y cómo calculamos RTH? Entonces, ¿cómo calculamos RTH? RTH va a ser igual al voltaje de prueba sobre, voy a llamarla ISC. ¿Y qué es ISC? Profe, esto a mí me dio fue en miliamperios, no en amperios. Me Ah, dio por 10 a la menos 3. me rectifican. Sí, porque eso afecta. Sí, da. Da miliamperios porque da por 10 a la menos 3. Pues a mí Sí, me sí, dio eso. señor. Sí. Ah, bueno, ya lo corregí. Entonces, ISC es la corriente por donde circula la corriente, pero por donde colocamos la fuente de prueba. Si miramos el ejercicio, la fuente de prueba, ¿en qué malla quedó? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 3. Listo, entonces esa corriente que pasa por ahí es la I sub 3. Entonces aquí lo que vamos a necesitar es la I sub 3. Entonces, me dicen que es miliamperio, ¿no? Sí, señor. Miliamperio, listo.
Entonces, esta RTH, si yo reemplazo la fuente de prueba, ya la conocemos que es 1 voltio. Y la corriente que circula por ahí, por donde está la fuente de prueba, es 5.625 miliamperios. Si ustedes dividen eso, ¿cuánto les da? A mí me dio menos 177.77. A todos les dio lo mismo. Sí, señor. Listo. Pero kilo ohmios, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, porque, sí. 7.67. Menos 100.77.77, profe. Ah, me repito, que no alcancé a escucharle bien. 177.77 ohmios. 177.77. Kilo ohmios. Sí, no, kiloohmios no, porque no está por 10 a la 3, solo está en decimales. A mí también me da solo ohmios. Sí, 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 sí. 1/5, sí, queda solamente. Profe, es negativo. ¿Qué quiere decir que haya dado negativo, profe? Bueno, la que ha dado la corriente negativa, ya sabe que el sentido que yo dibujé no es ese, que el sentido tiene que ir en sentido inverso. Pero entonces, aquí, ¿por qué no le coloqué realmente las resistencias? No son ni positivas, las resistencias no son negativas. Esto tiene que ir con valor absoluto. Porque ustedes nunca van a conseguir una resistencia negativa. Y esta resistencia es la resistencia que estábamos buscando, la RTH. Y solucionamos el ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, uno en el voltaje que agrega siempre se puede colocar cualquier voltaje. Sí, cualquier voltaje. 5, 10, 20. Incluso si no quieren si colocan una fuente de corriente, lo que tienen que calcular es el voltaje. ¿Sí? De esta fórmula de la resistencia, si colocan una fuente de prueba de corriente, lo que habría que calcular es el voltaje. Y puede ser cualquier valor. Pero por lo general se coloca uno porque es más fácil. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces ya solucionamos nuestro ejercicio. Ya conocemos el voltaje y conocemos nuestra resistencia a través de dos fuentes, una fuente de voltaje dependiente y una fuente de corriente dependiente. Si ustedes se dan cuenta, no es complicado. Lo que hay que aplicar simplemente es mallas o no, tener claro las leyes de Kirchhoff.
Vamos a hacer otro, solamente con fuentes independientes, para que vean la diferencia, que es más fácil trabajar con fuentes independientes que con fuentes dependientes. Hasta ahí, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de hacer el otro ejercicio? Vamos a hacerlo uno donde lo compliquemos un poquito. Algunos de los puntos que yo estoy explicando han sido puntos de parcial. Entonces tenemos este ejercicio, por acá 10 ohmios, por aquí está de 20, eso también de 20, y las demás de 10. Y las fuentes de voltaje, esta va a ser de 30 voltios y esta de 20 y esta de 5 amperios. Entonces ya nos dieron estos terminales, entonces ya sabemos que ahí nos toca aplicar Thevenin. Entonces lo que tenemos que hallar es la resistencia y la fuente, el valor de la fuente. Entonces el esquema ya lo sabemos, lo que no sabemos es los valores. ¿Qué hallamos primero? ¿El voltaje o la resistencia? Recuerden que no tienen, ustedes pueden primero por la resistencia, después por el voltaje, me interesa el orden. La resistencia, profe. La resistencia, listo. Entonces vamos a hallar RTH. Antes de colocar fuentes de prueba y todo eso, necesitamos mirar, ¿las fuentes son independientes o también hay fuentes dependientes? Independientes, profe. Independientes. No hay ninguna fuente dependiente, ¿cierto? Como no tenemos ninguna fuente dependiente, voy a tomarle para no volverlo a dibujar. Listo. ¿Cómo apago una fuente de voltaje? Con un corto. Listo, entonces esa la vamos a cortocircuitar.
Esta también la cortocircuitamos. ¿Y cómo apago una fuente de corriente? Profe, ahí no se le puede tirar cable para apagarla. ¿Sí? Aunque en la vida real eso no se hace, ¿no? Porque se hace un incendio. Las fuentes de corriente se cortocircuitan y las fuentes de voltaje se cortocircuitan, las fuentes de corriente se abren. ¿Sí? Entonces las fuentes de corriente es como si ustedes agarraran un alicate y cortaran los dos extremos. Y las fuentes de corriente, de voltaje, es como si ustedes agarraran un cable y lo unieran, el positivo con el negativo. En la vida real, esto aplica pero en teoría. En la vida real, ¿qué pasa si ustedes, donde conectan el televisor, unen con un cable el positivo con el negativo? Se quema todo el circuito. Sí, se disparan mínimo las protecciones. Y lo que estamos haciendo con este cortocircuito es anulando que hay circulación de voltaje. Entonces estas dos resistencias me van a quedar en paralelo. Y en la vida real, ¿qué pasaría si ustedes se suben al techo de su casa por donde entre la electricidad que les venden y agarraran un cable y cortaran ustedes ese cable? O se subieran al poste de la cuadra y cortaran el cable que viene a su casa. Echamos